Sin más por un momento, te compartimos el micrófono, Rodrigo. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Y buenos días a todos. Bienvenidos a la primera rueda de prensa. Hoy queríamos empezar platicándoles un poco sobre los principales temas que estamos viendo para apoyar a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas. En CAINTRA lo hemos dicho ya en diferentes ocasiones, la importancia que tiene reactivar el potencial interno de la economía. Y esto puede ser y tiene que ser a través del consumo y de la inversión. Y creemos y seguimos creyendo que las pymes son claves para esto. ¿Por qué? Porque si vemos el 99% de las empresas son micro, pequeñas y medianas empresas, la mayoría representan una buena parte de la producción del país, el 37% de la producción, consumen una buena parte de la energía eléctrica, pero más importante, brindan casi 7 de cada 10 empleos. Y entonces estos son los que nos pueden ayudar a reactivar. Y lo que vemos es que las pymes requieren condiciones favorables que les permita generar bienestar. Viendo un poco datos del INEGI, vemos que las pymes tienen algunas problemáticas y otra vez, si queremos buscar condiciones favorables, pues hay que ver cuáles son. Vemos, por ejemplo, en los datos de INEGI, que la inseguridad es algo importante, la inseguridad pública. Básicamente el 33% de las pymes lo menciona. La competencia de empresas informales también es casi una tercera parte. Y sin duda alguna los costos de energía eléctrica, que básicamente es casi un 30%, es un 29%, y la falta de crédito, que son los 4 principales temas o dolores que tienen las pequeñas y las medianas empresas. Y la verdad es que no extrañan mucho los datos. Si vemos, por ejemplo, las tarifas eléctricas, pues vemos que si los comparamos contra una empresa en Estados Unidos, pues es más del 100% de lo que pagan comparado con una empresa similar en Estados Unidos, en Texas. Y muchas veces pues las empresas tienen que competir contra estas otras empresas. Y por otro lado reciben solamente el 16% del crédito bancario. Entonces batallan para acceder a estos recursos financieros. Entonces sí creemos que las pymes deben de estar en el centro de las acciones del gobierno. Quisiéramos compartirles algunos puntos que estamos promoviendo con las autoridades y candidatos para ayudar a las pymes a que puedan incidir en la integración del tejido social como las pymes lo han venido haciendo y en la construcción de las comunidades con todo el empleo que dan. Entonces lo vemos principalmente, son 4 temas. El primer tema tiene que ver, y lo hemos platicado en el pasado, con la complejidad tributaria. Lo hemos mencionado, una pyme el día de hoy tiene que hacer 169 declaraciones. Y estos son el mismo número que tiene que ser una empresa grande en este país. Si lo comparamos o si lo vemos, la mayoría son del SAT. Básicamente el 80% son del SAT. El 7, casi el 8% del IMSS. Una parte como el 7% que tiene que ver con el gobierno del estado y una parte pequeña, casi un 4% del Infonavit. Y si lo vemos, son muchos trámites que no cambian la recaudación. Entonces, algo que vemos y creemos que tenemos que seguir haciendo es seguir teniendo acercamientos con las autoridades. Y un poco lo que estamos buscando de entrada como primer paso es poder reducir los 81. Y una forma fácil de hacer es muchos de los informes que se tienen que dar de una forma mensual, cambiarlo a una forma trimestral. Y esto, lo que hemos platicado con las autoridades y seguiremos platicando es que no estamos pidiendo nada menos de recaudación, es la misma recaudación, nomás en vez de tener que hacer una información de una forma mensual, que lo podamos hacer en reportes trimestrales. Entonces es algo que pareciera simple, pareciera básico, pero si vemos una pyme que tiene menos de 10 empleos, el otro día platicamos con una que tiene 5 empleados, pues tiene que tener una persona específicamente todo el día haciendo estos trámites. Y entonces, pues estás hablando de un 20%, casi un 20% de sus recursos enfocados a esto. Entonces, lo que queremos es que las pymes se puedan dedicar en vender, en crecer para generar más empleos y generar más bienestar. El segundo tema tiene que ver en la importancia de considerar a las pymes y las implicaciones que tiene para las pymes las nuevas leyes que han venido saliendo. Vemos
Y le recuerdo otra vez, el 99% de las empresas son pymes y en su mayoría tienen menos de 10 empleados. Entonces, la carga administrativa que tiene o que va a tener la nueva ley del outsourcing, pues es importante. La carga que van a tener para registrar y sus proveedores va a ser importante. Entonces, tanto la parte administrativa como normativa va a ser enorme. Creemos que el esfuerzo para estar al día va a ser muy grande y va a requerir de muchísimas instancias para cumplir. Y para darles una idea, no sé si ustedes tengan algún conocido, amigo, familiar que tenga una empresa formal. Y ahora, pues esta empresa formal otra vez que puede tener 5 o 10 empleados, pues ahora va a tener que fiscalizar a sus proveedores, asegurarse que sus proveedores estén al día con el IMSS, asegurarse de que paguen en tiempo sus obligaciones patronales, porque si no, estas empresas van a ser sancionadas. Entonces, no nada más tenemos los 169 que platicamos ahorita, sino ahorita van a tener una carga adicional donde una buena cantidad de gente que trabaja para esta empresa o para estas empresas, pues se va a dedicar a esto. Lo hemos dicho en el pasado y nos preocupa que ser formal cuesta y les cuesta a esta gente y lo que queremos es que sea lo contrario, que las empresas sean formales y que trabajen de esa forma. Nos preocupa la sensibilidad que tenemos que tener con este tema y las implicaciones y que van a tener para las pymes y con esto estamos pensando como cámara pues algún programa extraordinario de acompañamiento y de apoyo para nuestros socios industriales de las pequeñas y medianas empresas para apoyarlos en entender, cumplir con esta ley, los trámites que deriven de ella, los riesgos laborales que pueda haber, los riesgos fiscales que pueda haber y sin duda alguna los de sanción que no son menores para todo el sector empresarial, pero principalmente para las pymes. Y lo otro que creemos que es importante es seguir en comunicación con las autoridades para sensibilizar los retos que vayan saliendo. Yo creo que conforme se vaya implementando, vamos a ir viendo los retos que tienen estas pequeñas y medianas empresas que tienen pocos empleados y con esto, pues tener el diálogo para ver si se requiere y se puede considerar algún ajuste o alguna adecuación en el tiempo hacia adelante. Otro tema, el tercero que vemos muy importante, es el de la seguridad para los trabajadores y para sus familias. Las pymes son afectadas por el creciente ambiente de seguridad, como lo mencioné, de los datos del IMSS. Dentro de nuestra cámara, el 47% de los socios reportan que sus trabajadores son asaltados o han sido asaltados fuera de instalaciones de las empresas, o por ejemplo. Entonces, por eso estamos promoviendo este tema en particular con los candidatos que vienen a estas elecciones próximamente y lo que queremos es evitar un repunte mayor en la inseguridad y lo que queremos es más bien tener que tanto en la transición como una vez que entre el gobierno nuevo, que podamos ir mejorando todos los indicadores de seguridad. Y sin duda alguna, algunos otros temas, entre otros que tenemos internos que podemos hacer por las pymes, pero del lado de crédito, tuvimos acercamientos con la FINSA y hoy tenemos una bolsa, por ejemplo, de 200 millones de pesos disponible para pequeñas empresas que necesiten un crédito hasta de 2.5 millones de pesos. Y tenemos otros servicios que seguiremos buscando y seguiremos complementando, como por ejemplo la capacitación que hemos hecho para el COVID, para la reactivación económica, del lado laboral y sin duda pues el acompañamiento para el cumplimiento legal de todos los socios, de todo lo que se tiene que hacer. Entonces, en pocas palabras, estos son 4 los puntos prioritarios que sabemos que tienen un impacto multiplicador, que les facilitará la actividad económica y sin duda alguna, por ende, pues, para el crecimiento del mercado interno y más importante para recuperar los empleos perdidos por la crisis de la salud y de la economía y con esto poder conseguir mayor beneficio social y mayor bienestar. Y son básicamente los puntos que les queríamos compartir de lo que estamos viendo ahorita para las pymes y creo que con esto, Ricardo, no sé, pasamos a, o no sé si quisieras complementar algo más, Guillermo, antes de pasar a preguntas y respuestas. No, adelante. Gracias, Rodrigo, Guillermo. Tenemos por aquí una pregunta. Nos dice, ¿cuál va a ser su prioridad durante la gestión al frente de CAINTRA?
Lo dije en la asamblea y creo fielmente que las pymes son el primer frente para el desarrollo social del país. Como lo decía, son la mayoría de los empleos están creados ahí y mucho del foco o el foco principal que tenemos que tener es cómo ayudamos para el desarrollo de estas pequeñas y medianas empresas. Nos encantaría que el ideal sería que alguien que no tiene una empresa se convierta en una micro y alguien que es micro, nos encantaría que se convierta en una pequeña y nos encantaría que una pequeña se haga una mediana y nos encantaría que una mediana se haga una grande empresa. Y esto propiciaría el desarrollo social de nuestro país que tanto se necesita y eso es en lo que vamos a estar enfocados. Y claro, se puede ver desde diferentes perspectivas, como se los decía ahorita. Por un lado es cómo les ayudamos a simplificar todo lo que tiene que ver con la complejidad tributaria para que tengan más tiempo para dedicarse a agregar valor, cómo buscar y de una forma reactiva quizá ver las implicaciones que tienen las nuevas leyes que están saliendo y cómo poderlos ayudar para que cumplan y cómo poder ser una voz ante el gobierno para que vean las implicaciones que están teniendo para ayudarlos. Mencionaba el tema de seguridad, bueno, pues cómo logramos que esta gente pueda trabajar, regresar a su casa sin ser asaltado. Y sin duda alguna, siempre seguimos buscando servicios que les pueda ayudar a facilitarles el trabajo. Entonces, 100% yo les diría que el tema principal son las pymes y es una cámara que está muy bien estructurada para la ayuda a todas estas y el desarrollo que estamos buscando. Gracias, Rodrigo. Tenemos por aquí algunas preguntas. Voy a empezar por el tema de outsourcing. La primera pregunta dice, nos la manda Brenda Garza del Horizonte, dice, además de lo que mencionó sobre la carga administrativa por el tema del outsourcing en las empresas, ¿cuáles son las principales ventajas y desventajas que ofrece lo planteado en esta ley? Mira, al final de cuentas es una ley y también lo mencionamos, sí hay algunas empresas, o sí estamos más bien totalmente a favor de que se castigue el outsourcing abusivo e ilegal, pero no todo el outsourcing es abusivo, es ilegal. Hay muchas empresas que se dedican a algo muy específico y lo que buscas como una empresa es dedicarte a lo que agrega valor y claro, si hay alguien que te ayude con los servicios de limpieza o que te ayude con algunas cosas, pues que te ayudan con eso, ¿no? Entonces, cuando vemos lo que se busca, creemos que se puede conseguir de otras formas. Creemos que el gobierno tiene la capacidad y las herramientas para que quien no esté haciendo las cosas bien pueda identificarlos y pueda sancionarlos si quisiéramos verlo de esa forma. Pero al mismo tiempo nos queda la duda si la mejor forma de proceder es buscando que las empresas se encarguen de un tema que la autoridad lo pudiera hacer, como es el tema de asegurarse que paguen el IMSS, entre otras cosas. Entonces, vemos más bien una carga burocrática adicional, que no lo vemos positivo, otra vez lo vemos con preocupación, porque otra vez cuando es una empresa grande, pues es menos problemático, pero una empresa que tiene menos de 10 empleados, pues no va a ser fácil que le puedan dedicar el tiempo. Y por otro lado, nos preocupan cosas como las sanciones que pueda haber, porque esto puede propiciar a que exista corrupción en las auditorías. Entonces, más que corrupción, que puedan llegar a decir no estás en el objeto social de la compañía o no estás con la actividad preponderante, por lo cual vas a ser sancionado, ¿no? Y se puede propiciar a la corrupción, más bien es lo que está buscando. Entonces, con eso dicho, yo diría que vemos más preocupaciones, más que cosas positivas. Sí vemos positivo que quien no esté haciendo las cosas bien, que les haga de una mejor forma, pero no creemos que esta es la forma de hacerlo. Y sobre el tema de algunas de las cosas que se lograron, qué bueno que existe un punto de encuentro, pero creo que siempre es importante y creemos que siempre es importante
el balance entre el beneficio social de corto plazo y largo plazo. Pareciera que el tener más meses pudiera ayudar al beneficio social de corto plazo, pero si esto hace que la compañía ya no sea competitiva contra una empresa, por ejemplo, de producir en Estados Unidos o en otra geografía, pues entonces en el mediano plazo esos empleos no van a existir y no va a haber beneficio social en largo plazo. No estoy diciendo que con lo que se acordó no vaya a existir competitividad, tampoco estoy diciendo que sí. Lo único que digo es que es importante evaluarlo y estar seguros de que verdaderamente balanceemos el beneficio social de corto y largo plazo. Gracias, Rodrigo. Nos preguntan por aquí algunos reporteros, particularmente la opinión sobre los 3 meses de plazo para el cumplimiento del outsourcing. Y en esa misma línea, si CAINTRA está conforme o agregaría algo a esta ley para modificarla. Creemos que depende del tamaño de las empresas. Creemos que las empresas grandes les va a costar trabajo, pero es algo que van a poder lograr con esfuerzo. Lo vemos mucho más complicados para las pequeñas y para las medianas empresas, porque además lo van a tener desde dos perspectivas. Uno es lo que ellos van a tener que ver de sus proveedores, pero aparte les van a demandar las empresas que los contraten a ellos sobre mucha información también. Entonces creemos que para las pequeñas y para las medianas empresas sí va a ser un tema más complicado. Y bueno, como cámara tenemos que ver cómo les ayudamos para que puedan hacer esto de una mejor forma. No sé si, Guillermo, quisieras complementar con algo. No, pues tan es así lo que comenta Rodrigo, que como CAINTRA, pues estamos muy atentos a buscar, acompañar y buscar soluciones para este gran reto que esta implementación implica para las pymes socias de CAINTRA. Entonces ya estamos con el mandato del Consejo Directivo de CAINTRA, ahora presidido por Rodrigo, pues volcados a ver cómo desde ya empezamos a encontrar mecanismos de acompañamiento y de soluciones para las pymes y que no sea esto una carga que no puedan ellos, con todos los retos que implica, pues que no puedan ellos también sobrellevar y seguir siendo parte de la dinámica formal de la economía en México. Gracias. Vamos a pasar tenemos un par de preguntas sobre la ley de hidrocarburos. Entonces pasamos el tema del outsourcing, venimos con el tema de la ley de hidrocarburos. Nos preguntan qué opinión tiene sobre las implicaciones que traerá la reforma a la ley de hidrocarburos. Nos preocupan dos cosas principalmente. Una tiene que ver con otra vez la competitividad, y es importante mencionar que la competitividad genera empleos en México que permite generar bienestar. Pero si nos comparamos los precios de la energía eléctrica hoy en México contra, por ejemplo, Estados Unidos o contra Texas, pues la de nosotros es bastante mayor. Otra vez, contra Texas estamos más del 100% arriba de ella. Y si la vemos así, la forma de ser más competitivos es consumir la energía más eficiente primero. Y nos preocupa que los cambios que se están proponiendo no van en ese sentido y no necesariamente se va a consumir esa energía en un principio. Y eso sin duda alguna, en vez de ayudarnos a ser más competitivos, pues va en un sentido contrario. Y el otro que nos preocupa también de una forma importante es que algunos cambios puedan ser retroactivos, porque estos cambios retroactivos se hacen a inversiones que ya fueron hechas y con la reglamentación que se tenía, y eso pues sin duda alguna nos preocupa en la certidumbre que pueda haber o el precedente que pueda haber como certidumbre para las inversiones futuras, tanto de empresas del país como para empresas extranjeras. No sé si... Memo. Pues simplemente comentar con los reporteros que efectivamente fue un tema de la Junta de Consejo de CAINTRA y se mostraron ahí las leyes y los artículos de la ley en donde esta ley se contrapone, es decir, atentan contra leyes actuales vigentes en México. Entonces eso, pues a todas luces,
pues vuelve vulnerables a cualquier empresa que esté activa en el tema de hidrocarburos, que tenga almacenes, que tenga negocio, que tenga actividad en hidrocarburos, y la vuelve vulnerable ante la figura de una emergencia nacional con una temporalidad de afectación. Entonces te pueden, por así decirlo, expropiar algo de manera indefinida sin una compensación porque se habla de una temporalidad. Entonces, como nos lo explicaron los expertos técnicos en la materia, pues sí es un tema de profunda preocupación para México en temas de competitividad en materia energética. Gracias, Rodrigo y Guillermo. Tenemos ahora sobre el tema de los apoyos económicos a las pymes. Nos preguntan, y la pregunta va con dos vertientes. La primera es si los apoyos de CAINTRA van a continuar al sector pyme en este año. Y la segunda es, ¿cuál es el monto total, incluyendo ya también los apoyos que se gestionaron con NAFIN, de apoyos que se va a dar a las pymes? Si continúan los de CAINTRA y el monto total ya con NAFIN. Pues no sé si quisieran, Memo, platicarles un poquito más específico de lo que traemos como apoyo en ambas perspectivas para que tengan un poco más contexto de los detalles, por favor. Bueno, pues simplemente uno de los programas fue microcréditos directos a la palabra a más de 200 empresas, microempresas, socias de CAINTRA con créditos de hasta 30,000 pesos. Esto sumó una bolsa de 15 millones de pesos, empezados a pagar a partir de un año. O sea, estamos empezando a llegar a la fecha en la que estos créditos se colocaron y en la que ya empezamos a ver algunas empresas que ya empezaron a cumplir con la deuda que tienen con CAINTRA en estos créditos a la palabra. Eso está avanzando. Y por otro lado, en la parte de los créditos para más empresas más pequeñas y medianas, no necesariamente micros, que son sujetas a un crédito bancario, pues creamos, como ya lo saben, el Fondo de Garantías con Nacional Financiera, que suma, como ya dijo ahorita Rodrigo, más de 200 millones de pesos a través de la banca comercial, en el cual tenemos 100 empresas solicitantes. Desafortunadamente, solamente créditos colocados al momento son, si mal no recuerdo, 13 créditos. Aquí vemos pues un apetito muy bajo, por así decirlo, de la banca comercial, que a pesar de que la garantía está atravesada tanto por CAINTRA como por NAFIN a primeras pérdidas, aún así los trámites y los procesos están muy lentos de parte de la banca comercial para liberar esta segunda ola de créditos en entorno actual, pues muy probablemente vinculados por la incertidumbre de recuperación que tiene la banca comercial. Pero ahí la pregunta es, ¿el fondo continúa? ¿El recurso ahí está? Estamos muy atentos a que las empresas socias de CAINTRA aprovechen esas bolsas que están ahí asignadas para eso. Perfecto. Pasamos ya a las últimas dos preguntas para cerrar el espacio de preguntas y respuestas. La primera tiene que ver con el tema de inseguridad que se comentó en el planteamiento inicial. Y la pregunta va sobre cuánto representa, o sea, si existe el dato de cuánto representa ese 47% y qué sectores o mercancía ha sido el más afectado en materia de seguridad, si se tiene el dato. ¿Lo tenemos, Memo? Bueno, es que fueron varias preguntas, ¿verdad? Sectores, pues la verdad es que sí, el robo de carga ha sido un tema en la agenda de CAINTRA, sobre todo en bienes de consumo, bienes comerciables, que transitan y pueden tener un mercado negro, un mercado secundario y demás. Eso ha sido muy lamentable. Pero en cuanto a estadísticas y casos y demás, con mucho gusto podemos prepararles un comunicado actualizado para que sea de primera fuente y de primera mano y que ustedes puedan utilizar en sus notas. Perfecto. Y ya, muchas gracias, Guillermo y Rodrigo. Y la última pregunta, respecto al tema de recuperación económica. Ha bajado los contagios, ha existido una mayor reapertura. La duda es si creen que se alcance la recuperación en menor tiempo de lo que ya se tenía proyectado. Bueno, yo todavía no vemos que la pandemia se haya terminado.
Creemos que hay que seguirnos cuidando, si ahí sí coincidimos con la autoridad, hay que seguirnos lavando las manos, hay que seguir usando cubrebocas, hay que seguir no estando en lugares públicos grandes porque la pandemia no se ha terminado. Y creo que está en todos nosotros en que se termine o que hagamos que no se propague más. Hemos visto, por ejemplo, se ha visto incremento pues después de las fechas decembrinas, probablemente ahorita después de Semana Santa pudiera haber algo similar, entonces creemos que es importante que existe ese cuidado. Y por otro lado, el avance de vacunación, es importante que siga avanzando el tema de las vacunas, ojalá que se pueda acelerar un poco más, vemos geografías donde se han acelerado bastante, aplaudimos algunas de las formas que por ejemplo, en algunos lugares donde se ha programado muy bien para que sea de una forma muy eficiente. Y creemos que una vez que no crezca más y que haya un porcentaje mayor de gente vacunada, pues sin duda alguna eso sí va a propiciar a que exista más actividad económica y sin duda alguna la recuperación. Pero creemos que todavía falta, no se ha terminado y es importante que estemos conscientes de esto para buscar pues empezar con esta recuperación económica lo más pronto posible. Perfecto, con esto terminamos el espacio de preguntas y respuestas. Comentarios finales, Rodrigo, Guillermo. No, pues yo nada más les diría, estamos muy enfocados, creemos que hay mucho que hacer. Creemos que las pymes tienen mucho que aportar al beneficio social de este país. Creemos que tenemos mucho para ayudarlos. Ahí tenemos más de 650 voluntarios que no cobran un centavo para aportar. Tenemos comisiones muy sólidas de gente muy capaz que está trabajando en esto y no vamos a descansar. Vamos a trabajar de una forma fuerte, ardua, coordinada, en conjunto, proponiendo algo que tiene CAINTRA padrísimo y es una de las razones que me respeto a CAINTRA es que es una cámara que no nada más señala, pero señala y propone. Y lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir trabajando por las pymes y vamos a seguir buscando que sigan siendo el principal promotor del beneficio social del país. Perfecto. Muchísimas gracias, Rodrigo, Guillermo. Muchas gracias, compañeros reporteros de los medios. El día de hoy les compartimos video y audio de esta rueda de prensa. Gracias por acompañarnos y que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos Gracias. tendremos el gusto de conocerlos en persona, pero de entrada muchísimo gusto y gusto saludarlos. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Gracias.